Hola, buenos días chicos. El día de hoy vamos a continuar con el tema que nos faltaba, que principalmente va a ser generalidades acerca del hueso o el tejido óseo, ¿sí? Que era el tejido conectivo especializado que nos faltaba. Por ahí, déjenme compartir la pantalla, por ahí habíamos visto, eh, por ahí habíamos visto que dentro del tejido conectivo especializado al tejido adiposo y bueno, la sangre, también dentro del tejido conectivo especializado, pero dijimos que nos íbamos a concentrar un poquito más en cartílago y hueso por la finalidad del curso, ¿sí? Entonces, por ahí vimos que bueno, hay una clasificación en cuanto a los tipos de cartílago. El mayoritario en nuestro cuerpo es el cartílago hialino y dijimos que es el que se encuentra en las articulaciones. De hecho, ese tipo de cartílago por su localización también le llaman cartílago articular. Entonces ahí está al final de los huesos formando parte de las articulaciones móviles, ¿sí? Entonces, por ahí vimos que lo van a ver el viernes con su maestro de práctica. Van a ver una laminilla muy similar a esto. Van a ver que el cartílago está formada por esas células que se llaman condrocitos, y la matriz extracelular que se llama matriz cartilaginosa. Por ahí yo les había dicho que esa matriz cartilaginosa es avascular, no tiene vasos sanguíneos, está muy hidratada, 60-70% de agua, por eso es importante en su función como amortiguación y resistencia a la compresión. Está muy hidratada. El componente fibroso de fibras de colágeno, que sí hay, pero es minoritario. Lo que les dije que había más eran los mentados glucosaminoglicanos, ¿sí? Los mentados glucosaminoglicanos, que son moléculas que son muy ricas aquí, son glucosaminoglicanos sulfatados, que tienen carga negativa y hace que se tiña de morado con el colorante de hematoxilina, un colorante moradito, hace que se tiña de morado la matriz extracelular, que es la matriz cartilaginosa, ¿sí? Por ahí ven que hay un tejido flanqueando a lo que viene siendo de ambos lados al cartílago, que es el pericondrio, y pues ese tejido parece más un tejido conectivo ordinario, ¿verdad? Un tejido conectivo más o menos de tipo denso, que se ve aquí claramente, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a ver con el maestro, con el doctor Víctor Hugo Fuentes el día viernes. Por ahí vimos que el cartílago es importante para la formación de huesos en la etapa embrionaria, sobre todo para los huesos largos. Por ahí estábamos viendo eso de cómo los huesos largos se forman a partir de un molde de cartílago, a partir de la etapa embrionaria, y que también hay una reserva de cartílago en los centros de osificación secundaria, una reserva de cartílago que va a proliferar y a convertirse otra vez a hueso cuando estemos en la etapa de la infancia o adolescencia y haya necesidad de crecer, ¿sí? En la etapa adulta, esos centros de osificación secundaria que había aquí desaparecen y solamente encontramos cartílago en las articulaciones, ¿sí? Vimos por ahí el caso clínico de la osteoartritis, una enfermedad crónico-degenerativa que afecta o destruye progresivamente las articulaciones, ¿sí? Ok, entonces hablando de tejido óseo, específicamente generalidades, porque nos vamos a meter a ver todos los huesos, los 206 huesos que conforman nuestro cuerpo, hablando específicamente de las generalidades, el tejido óseo, como cualquier otro tejido, está compuesto de células y una matriz extracelular, ¿sí? La matriz extracelular, en este caso, se le llama matriz ósea, ¿sí? Y la característica principal del hueso es que esa matriz ósea, formada principalmente por fibras de colágeno, en un 90% son fibras de colágeno, la matriz ósea, pues está mineralizada esa matriz ósea y es lo que le da la rigidez a los huesos, ¿sí? No es el tejido más duro del cuerpo, pero es uno de los más duros del cuerpo. O sea, el más duro es el esmalte, la parte blanca que ustedes ven en los dientes,
la más externa, el tejido más externo de los dientes, que es el esmalte, es todavía más duro que el hueso porque tiene mayor grado de mineralización, ¿sí? Pero el tejido óseo también está compuesto por células y una matriz ósea mineralizada. ¿Cómo se mineraliza? Pues con estos minerales, fosfato de calcio, aunque realmente son cristales de hidroxiapatita. Esta es la fórmula del fosfato y del calcio. En esta, más o menos, los cristales son de hidroxiapatita, pero vamos a decir para fines prácticos que la matriz ósea se mineraliza con fosfato de calcio, ¿sí? Fosfato de calcio. ¿Para qué sirve el hueso? ¿Cuáles son sus funciones? Una es pues la locomoción. Como ustedes van a ver, los huesos son las palancas sobre las cuales actúa el sistema muscular, comandados también por sistema nervioso para dar movimiento, ¿sí? Entonces, digamos que una de las funciones importantes es la locomoción. Otra de las funciones importantes dice que pues sirve de soporte y protección, sobre todo protección de órganos vitales. Si nosotros vemos el cráneo está protegiendo al encéfalo, lo que viene siendo los hemisferios cerebrales y el tallo cerebral, ¿sí? La columna vertebral está protegiendo a la médula espinal, por ejemplo. La caja torácica protege a órganos vitales como lo que viene siendo los pulmones y el corazón, ¿sí? La cavidad pélvica, también hay unos órganos, pues órganos sexuales caen allí en la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, sirve de soporte para la locomoción, protección de órganos vitales, y algo muy importante, pues va a servir de reserva de estos minerales, que es el fosfato de calcio, ¿sí? Estos minerales son muy importantes en muchos procesos. Por ejemplo, el calcio es importante en la contracción muscular. El calcio es importante también en la neurotransmisión. El calcio y el fosfato son importantes para un buen mantenimiento de los dientes, ¿sí? Dientes sanos. Entonces, es importante como almacén de calcio y fosfato el hueso, ¿sí? Eh, entonces, se supone que estos minerales entran a través de la dieta. Por ejemplo, el calcio, la vitamina D es importante para que haya una buena absorción de calcio a nivel de los intestinos, pero una vez que está guardadito el calcio en los huesos, se puede también remodelar el hueso para sacar estos minerales, ¿sí? En caso de que haya necesidad de que pasen al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a algún otro tejido, ¿sí? En base a la estructura, el hueso se compone de hueso esponjoso. Por ejemplo, aquí estamos viendo algo que se conoce como hueso esponjoso, y también estamos viendo el hueso compacto, así se le llama. Bueno, otro de los nombres es hueso cortical, porque está en la corteza o en la orilla, ¿sí? Hueso cortical, pero se conoce más como hueso compacto, ¿sí? Hueso compacto, vean, y hueso esponjoso. Ahorita vamos a analizar al hueso compacto microscópicamente, y también vamos a analizar al hueso esponjoso microscópicamente. Aquí nos pasan un hueso largo. Vean aquí hay tejido adiposo, lo que le llaman la médula ósea amarilla, o lo que ustedes se comen como el tuétano cuando comen caldo de res. Yo me imagino que pues si les gusta, yo me imagino que sí saben lo que es el tuétano, sí, de lo que está en el caldo de res. El tuétano es esto, y es tejido adiposo, la médula ósea amarilla, ¿sí? Aquí en el tejido esponjoso se podrán dar una idea de por qué le llamaron tejido esponjoso. Si pudieran ver ustedes una esponja a nivel tridimensional, microscópico y tridimensional, verían pues todo este laberinto de orificios, que son como una malla, forman como una malla a nivel tridimensional. En el hueso esponjoso, adentro del hueso esponjoso, va a estar lo que se llama médula ósea roja, o que son las células sanguíneas en formación. Adentro de esos espacios que se ven en el hueso esponjoso, va a haber células sanguíneas en formación, que se conoce como tejido hematopoyético o médula ósea roja.
¿sí? Pero vean, entonces, si analizamos, al ratito vamos a analizar estas trabéculas o estas columnas, se les llama trabéculas óseas, ¿sí? Del hueso esponjoso, porque si las comparamos con el hueso compacto, pues por lo delgado va a ser muy diferente, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a la composición del hueso, vamos a tener hueso compacto aquí y hueso esponjoso, ¿sí? Ahí estamos viendo más o menos cómo se da ese hueso esponjoso, principalmente está en las esquinas, es rico en las esquinas de los huesos largos, por ejemplo, están viendo aquí. En cambio, el hueso compacto va siendo más rico en la parte donde parece un bastón, el hueso largo, que le llaman diáfisis, ¿sí? Diáfisis, en la parte donde parece bastón, el hueso largo es más sobresaliente lo que es el hueso compacto. Les decía de la médula amarilla que finalmente pues es el tuétano, ¿sí? La médula amarilla, ¿sí? Entonces, pero ahí tenemos nuestras dos variedades, lo que viene siendo el hueso esponjoso y el hueso compacto, ¿sí? El hueso compacto. Ahora, si pudiéramos ver, más o menos aquí nos hacen una interpretación de cómo se ve ambas variedades del hueso, del hueso, sí. Por ejemplo, aquí podemos ver que hacia lo largo se forman estos cilindros, estos cilindros. Vean, por ejemplo, aquí hay un cilindro, de hecho sacaron los niveles del cilindro, hasta parece un pastel, pero lo sacaron para ejemplificar, ¿sí? Hay otro cilindro, otro cilindro. Esto es lo que está en el hueso compacto. En el hueso esponjoso es un poquito, todo lo que viene siendo la matriz extracelular o la matriz ósea la vamos a ver, que parecen unas láminas, parece un arreglo como si fuera laminar, ¿sí? Aquí también, solo que estas láminas forman estas estructuras concéntricas, ¿sí? Formando estos cilindros que se van hacia abajo. Estos cilindros compuestos por estas láminas concéntricas, por ejemplo, aquí hay una lámina, aquí hay una lámina, aquí hay una lámina, aquí hay una lámina, ¿sí? Esas láminas concéntricas están formadas principalmente, como yo les digo, de fibras de colágeno, pero esa matriz ósea se mineraliza. Y esto que vemos aquí como negrito son los osteocitos, digamos que es la célula más representativa del hueso, ¿sí? Los osteocitos, siguiendo ese patrón radial de esas láminas concéntricas de matriz ósea que se va a mineralizar. Pero si lo vemos hacia abajo, por ejemplo, a este cilindro se le conoce su nombre por quien lo descubrió, se le llama sistema de Haber. Sistema de Haber, y es la unidad estructural del hueso compacto. Sí, el sistema de Haber, por quien lo descubrió, es un nombre propio con H, sí, sistema de Haber, es este cilindro y es la unidad estructural del hueso compacto. Adentro de estos cilindros va a haber un conducto que se llama, pues simplemente se llama conducto de Haber. ¿Qué va a pasar por el conducto de Haber? Pues vaso sanguíneo. Y eso nos da una idea de que el hueso es un tejido vivo, ¿sí? De que el hueso es un tejido vivo con una provisión sanguínea por donde están pasando tanto arterias como venas, ¿sí? Por ahí, por el conducto de Haber. Si nos vamos a ver, les digo que hacia adentro del cilindro, ya hacia adentro del cilindro, hacia adentro de ese conducto de Haber, estaríamos viendo vasos sanguíneos que van a nutrir o se van a comunicar con otro sistema de Haber, con otros cilindros, ¿sí? Y van a nutrir al hueso, ¿sí? Van a nutrir al hueso porque finalmente, como es un tejido, van a tener la necesidad de nutrientes y oxígeno y eso viene a través de la sangre, ¿sí? Entonces, es un poquito difícil de entender, pero vean que nuestro hueso compacto, esto que está aquí, si lo viéramos de manera tridimensional, estaríamos viendo que estos cilindros es unidad estructural, es unidad básica estructural. Y estos cilindros pues no son otra cosa más que unas láminas concéntricas, una, dos, tres, cuatro, varias láminas concéntricas de matriz ósea mineralizada,
donde va a haber osteocitos, que son estos más negritos, va a haber osteocitos, va a estas células, y pueden ver estos osteocitos corriendo hacia lo largo, y en el conducto de Havers, que es el conducto hacia adentro, va a haber vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces vamos a verlo microscópicamente. Viene siendo más o menos lo mismo. Aquí estamos viendo exclusivamente cuál es la unidad estructural del hueso compacto, que es el sistema de Havers. Aquí no lo maneja el sistema de Havers. Están sacando esas láminas concéntricas como si fueran pasteles para que se den una idea de cómo están esas láminas concéntricas formando parte de los cilindros, ¿sí? Estas células que parecen arañitas, que parecen arañas, pues son las células óseas que se les llama osteocitos, ¿sí? Osteocitos. Pero vean cómo está aquí un sistema de Havers, aquí está otro sistema de Havers, aquí está otro sistema de Havers, aquí está otro que lo están elevando para fines didácticos. Los osteocitos son lo que está en negrito son los osteocitos, ¿sí? Y hacia adentro, dijimos que son dentro de esos cilindros, va a haber un conducto que se conoce como conducto de Havers, por donde van a pasar los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, pues no es tan difícil de entender. Vean que este reforzamiento, dijimos, esta es una lámina de matriz ósea que se va a mineralizar, otra lámina de matriz ósea que se va a mineralizar. Este las fibras de colágeno en esas láminas corren en diferentes direcciones. En una lámina corre así, en otra lámina corre así, en otra lámina corre así, y eso le da un reforzamiento muy grande y una estabilidad muy grande al hueso. La forma en que se está estructurando eh, las fibras de colágeno en cada lámina concéntrica, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da una fuerza muy importante, además de la rigidez que se la va a dar el grado de mineralización, ¿sí? El grado de mineralización. Entonces, aquí tendríamos el sistema de Havers, que también se conoce como osteona, que es la unidad estructural y funcional del hueso compacto, ¿sí? Entonces, no es muy difícil de entender. El hueso está en constante remodelación. Esos sistemas de Havers se reabsorben y luego se vuelven a formar, sobre todo cuando hay fracturas, ¿sí? Y aquí tenemos ya con una radiografía, podemos ver esos sistemas de Havers. Vean, aquí hay un sistema de Havers. Vean cómo se ve este cilindro. Este es un cilindro en un corte transversal. No lo estamos viendo corriendo a lo largo, lo estamos viendo en un corte transversal. Hacia adentro, hacia adentro estaría el conducto de Havers, donde habría vasos sanguíneos, ¿sí? No se alcanzan a ver más o menos las láminas concéntricas. Lo que sí se alcanza a ver es que estos puntitos negros son los osteocitos, ¿sí? Estos puntitos negros son los osteocitos. Aquí tendríamos un sistema de Havers maduro, porque su matriz ósea, todo lo que es matriz ósea, se ve blanca, bueno, más o menos blanca, como aquí también, ¿sí? Pero les digo que el hueso está en constante remodelación, así como hay sistemas de Havers que se están reabsorbiendo y desapareciendo, hay otros que se están volviendo a formar. Y aquí tenemos un sistema de Havers que se está formando, nada más que se ve todo en negro porque todavía no se mineraliza, ¿sí? No se mineraliza y todo se ve como si fuera solamente un componente orgánico sin ese componente mineral que es el fosfato de calcio. Cuando el sistema de Haber se mineraliza, se ve ya más blanquecino la matriz ósea, lo único que se va a ver ya oscuro sería el conducto de Haber por donde pasan los vasos sanguíneos y las células donde están los osteocitos, ¿sí? Pero vean incluso los vasos sanguíneos cómo comunican. Aquí hay un vaso sanguíneo que está comunicando un sistema de Havers con otro sistema de Havers. Aquí hay un vaso sanguíneo que está comunicando también un sistema de Havers con otro sistema de Havers, pero se ve cómo pasa el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Pues porque también dijimos que en el conducto de Havers estaba pasando los vasos sanguíneos de manera vertical, pero de manera horizontal vean que también hay otra comunicación que está mandando esa provisión sanguínea para que lleve nutrientes, oxigenación, ¿sí? Entonces,
Les digo, el hueso es un órgano vivo en constante remodelación. Está compuesto por una matriz extracelular que se conoce como matriz ósea. La única diferencia con otros tejidos es que esa matriz ósea se mineraliza con fosfato y calcio, y eso es lo que le va a dar la característica de rigidez a los huesos. Pero está en constante remodelación. Miren, su unidad estructural y funcional básica, que es el sistema de Havers, está en constante remodelación. A veces se reabsorbe, quedando así como lo que le llaman sistema intersticial, donde no forma parte de un sistema de Havers como por aquí, pero a veces se está formando otra vez los sistemas de Havers nuevos, nuevecitos, donde necesitan mineralizarse para que puedan verse en una radiografía como esto, ¿sí? Entonces es un tejido vivo. No lo olviden que el hueso es ay, perdón, es un tejido vivo, ¿sí? Aquí estamos viendo, básicamente es casi que lo mismo, nada más que con una tinción de hematoxilina y eosina. Ahora se preguntarán cómo le hacen para llevar al hueso a una laminilla, cómo le hacen para cortarlo, ¿sí? Por ahí vimos el microtomo que cortaba esas rebanaditas de tejido y lo ponía en una laminilla. El hueso no se puede cortar de esa forma. Lo necesitan desmineralizar para poderlo cortar. Y para que se pueda utilizar la técnica histológica que vimos, ponerlo en un portaobjeto y hacerle una tinción con hematoxilina y eosina, pues ese hueso vivo, digamos que acabadito de sacar de un animal, por ejemplo, eh, de un animal que sacrificaron, que te quedas con el huesito, pues lo que puedes hacer es desmineralizarlo, quitarle el componente mineral, y ya una vez que está desmineralizado, van a ver, ya pueden meterlo al bloque de parafina y hacerle los cortes histológicos, ¿sí? Entonces vean cómo por aquí se ve este sistema de Havers, ¿sí? También, pero ya con la tinción de hematoxilina y eosina, ¿sí? Se ve este sistema de Havers, la unidad estructural del hueso compacto. Por aquí se ven unas lagunitas óseas, donde estaban ahí los osteocitos. Unas lagunitas óseas se ven por aquí, ¿sí? Y vean este arreglo laminar de la matriz ósea. Aquí hay una lámina, aquí hay otra lámina, aquí hay otra lámina, ¿sí? Aquí se ve más padre ese arreglo laminar. Vean cómo son láminas concéntricas, cómo son láminas concéntricas de matriz ósea, que se mineraliza, que hay una lámina, que hay otra lámina, que hay otra lámina, que hay otra lámina, que hay otra lámina, ¿sí? ¿Cómo se ve ese sistema de Havers con su arreglo de láminas concéntricas, con sus osteocitos, ¿sí? Con sus osteocitos, y hacia adentro, pues acuérdense que era el conducto de Havers, ¿sí? Hacia adentro era el conducto de Havers. Entonces aquí estamos viendo un sistema de Havers completo, aquí estamos viendo otro sistema de Havers completo, con su arreglo de láminas concéntricas, la matriz ósea, ¿sí? Entonces no es muy difícil. Les digo, el hueso está en constante remodelación. Vean esto, es hueso también en un arreglo, la matriz ósea tiene un arreglo laminar, pero ahí ya no es un sistema de Havers, ¿sí? Ya se desapareció el sistema de Havers. Se le llama sistema intersticial a esto. Ya es igual, solamente que no está formando parte de un sistema de Havers, el sistema intersticial. Y eso nos habla de que el hueso está en constante remodelación. Se reabsorbe y se vuelve a formar. Se reabsorbe y se vuelve a formar. Pero más o menos así vemos al hueso compacto, así lo estamos viendo, ¿sí? Y lo que van a ver ustedes con el doctor Víctor Hugo Fuentes el viernes es otro tipo de tinción que se llama técnica por desgaste. Imagínense que agarran un hueso y le están dando con una lija con las que lijan, no sé, algún metal, no sé, en sus laboratorios de robótica, de repente que están lijando alguna lija tal cual, van a utilizar para desgastar lo más que se pueda al hueso y formar una laminita, una lámina de hueso muy fina, ¿sí? A esa lámina de hueso la llevan a un portaobjeto y le avientan tinta china. Y la tinta china, el componente orgánico, lo van a ver en negrito, y el componente mineral, que en este caso sería la matriz ósea mineralizada,
el componente mineral lo van a ver más de como cremita, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo un sistema de Haber. Aquí estamos viendo un sistema de Haber donde hacia adentro, donde había los vasos sanguíneos en el conducto de Haber, se va a ver de color negrito. ¿Qué más se va a ver de color negrito? Los osteocitos o las lagunas óseas donde están los osteocitos, ¿sí? Se va a ver de color negrito. Pero todo lo que es la matriz ósea mineralizada, la matriz ósea es 90% fibras de colágeno, o sea, es un componente orgánico también, pero al mineralizarse, ese carácter mineralizado es lo que va a hacer que la tinta china no pueda penetrar fácilmente, ¿sí? Entonces estamos viendo el sistema de Haber, el conducto de Haber con los vasos sanguíneos lo vemos de negrito, las lagunas óseas las estamos viendo de color negrito, ¿sí? Y la matriz ósea mineralizada la vemos más de color como cafecito o cremita, ¿sí? Pero vean, entonces aquí estamos viendo nuestros sistemas de Haber. Aquí estamos viendo la comunicación horizontal de vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es difícil, chicos, si se van más o menos a estos esquemitas que vimos, y después de tanto de hueso compacto como hueso esponjoso, y después ven ya las características a nivel microscópico, pues no es muy difícil de entender eso, aunque sean temas raros para ustedes, pero es lo microscópico del hueso, chicos, es lo microscópico del hueso. Ya nos dedicaremos a verlo, las características macroscópicas de los huesos, ¿sí? Ok, ahí está más o menos la técnica por desgaste y tinción con tinta china, sí, ahí estamos viendo el sistema de Haber. Les digo que aquí están los osteocitos y tienen como unas patitas, tienen unas proyecciones de membrana a través de las cuales se pasan oxígeno, nutrientes, todo. Tienen unas proyecciones parecen como si fueran unas arañitas estos osteocitos, ¿sí? Tienen unas proyecciones de membrana muy bonitas a través de las cuales se están pasando metabolitos, vamos a decir nutrientes o productos de desecho, ¿sí? Hacia adentro estaría el conducto de Haber por donde están pasando los vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a dejar el hueso compacto, donde ya dijimos que el sistema de Haber es su unidad estructural y funcional. Ahora vamos a concentrarnos en lo que viene siendo el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, vean, son unas láminas muy delgaditas, son unas láminas muy delgaditas de hueso. Y hacia adentro de todo ese entramado, de esos huecos, de ese laberinto a manera de huecos, hacia adentro va a estar las células sanguíneas en formación o lo que viene siendo la médula ósea roja o el tejido hematopoyético. Pero vean esas laminitas tan finas que se le llama trabéculas óseas. ¿Sí? Definitivamente no tienen el grosor de un hueso compacto. Entonces vamos a ver cómo se ven microscópicamente esas laminillas óseas. Vean por aquí, por ejemplo, aquí están poniendo una laminilla ósea en forma de Y, porque pues se pueden bifurcar. Ahí, eh, bueno, ahorita vamos a ver eso. Vean que también del tamaño de la trabécula, el tamaño de la trabécula ósea, que se tiñe de rosita, porque les digo que el componente principal de la matriz ósea es fibras de colágeno. Entonces, se tiñe la trabécula ósea, se tiñe de rosita con eosina, porque principalmente va a haber fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno se disponen también en un arreglo laminar. Si se fijan, aquí hay un arreglo laminar, solo que el tamaño de la trabécula ósea no deja que esas láminas lleguen a formar un sistema de Haber, ¿sí? Porque las trabéculas óseas, su diámetro es muy, muy pequeñito, entonces sí hay un arreglo laminar, sí hay un arreglo laminar de las láminas óseas, ¿sí? De la matriz ósea, sí hay un arreglo laminar, pero no se llega a formar sistemas de Haber, ¿sí? Esos cilindros que vimos en el hueso compacto no se llegan a formar. Aquí tenemos osteocitos, las lagunas óseas, dice osteocito en laguna, así se, bueno, en inglés, ¿sí? Los osteocitos en su laguna ósea, los osteocitos en su laguna ósea. Pero de aquí a aquí es el hueso
el hueso trabecular o el hueso esponjoso. Todo esto es hueso, pero hueso de una trabécula. Sí hay un arreglo laminar de la matriz ósea. La matriz ósea se tiñe de rosa porque principalmente está compuesta de fibras de colágeno y esas fibras de colágeno se tiñen con eosina, el colorante rosita, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo más o menos una trabécula, ¿sí? Entonces se ve muy diferente a esto y no se ve el tejido hematopoyético. Déjenme ver si se los puedo pasar por... Vamos a ver si se los puedo pasar en una laminilla, más o menos cómo se ve. Creo que aquí sí se ve, aunque sea, vean por ejemplo aquí, nos está pasando una trabécula ósea, como la vimos, una trabécula ósea, pero por fuera ya se ven las células sanguíneas en formación, las células sanguíneas en formación, que es el tejido hematopoyético, ¿sí? Por eso les digo que el hueso esponjoso, dentro de esos huecos que se generan, se está formando la médula ósea roja o el tejido hematopoyético, que son las células sanguíneas en formación. Si ven estas células gordotas en blanco son los adipocitos, también hay muchos adipocitos, hay mucha grasita por ahí, ¿sí? Pero vean que aquí están las células sanguíneas en formación, dentro de esos huecos que se generan en esa malla tridimensional que genera el hueso esponjoso, pero aquí está una trabécula ósea, ¿sí? Aquí está una trabécula ósea. Aquí se ve más de lo mismo. Habrá sitios donde ese tejido hematopoyético está muy lleno de tejido adiposo también, ¿sí? Pero aquí se ven las trabéculas óseas teñidas de rosita, ¿sí? Les digo, por donde quiera que lo vean, pues están las trabéculas de hueso teñidas de rosita y el tejido hematopoyético por acá, ¿sí? Entonces, bueno, no hay pierde. Nos quedamos con esta imagen del hueso esponjoso. Ahí. Esta comparación de el hueso cortical o hueso compacto y hueso esponjoso, ¿sí? Entonces, déjenme pasarles un video. Es un video muy interesante acerca de prótesis. Es un video cortito, es un video muy cortito, pero es de un profesor que sufrió, un profesor investigador de prótesis eléctricas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Creo que es uno de los institutos más importantes a nivel tecnológico y de aplicación tecnológica en Estados Unidos. Tiene mucho financiamiento y ese profesor sufrió una amputación y se dedica a ese tipo de investigación. Es un video muy interesante, ¿sí? Entonces, déjenme, se los paso, dura por ahí 15 minutos, creo. Eh, ah, creo que es este. Creo que es este. Ok, creo que no lo puede abrir. No, sí se pudo. Entonces pónganle mucha atención, creo que son cosas muy aplicadas para ustedes. Ahora sí son cosas muy aplicadas, pero para irnos introduciendo a la materia. Looking deeply inside nature through the magnifying glass of science, designers extract principles, processes, and materials that are forming the very basis of design methodology. From synthetic constructs that resemble biological materials to computational methods that emulate neural processes, nature is driving design. Design is also driving nature. In realms of genetics, regenerative medicine, and synthetic biology,
Designers are growing novel technologies, not foreseen or anticipated by nature. Bionics explores the interplay between biology and design. As you can see, my legs are bionic. Today, I will tell human stories of bionic integration, how electromechanics attached to the body and implanted inside the body are beginning to bridge the gap between disability and ability, between human limitation and human potential. Bionics has defined my physicality. In 1982, both of my legs were amputated due to tissue damage from frostbite incurred during a mountain climbing accident. At that time, I didn't view my body as broken. I reasoned that a human being can never be broken. Technology is broken. Technology is inadequate. This simple but powerful idea was a call to arms to advance technology for the elimination of my own disability and ultimately to the disability of others. I began by developing specialized limbs that allowed me to return to the vertical world of rock and ice climbing. I quickly realized that the artificial part of my body form any function, a blank slate which to create perhaps structures that could extend beyond biological capability. I made my height adjustable. I could be as short as 5 feet or as tall as I'd like. So when I was feeling badly about myself, insecure, I would jack my height up. But when I was feeling confident and suave, I would knock my height down a notch just to give the competition a chance. Narrow wedge feet allow me to climb steep rock fissures where the human foot cannot penetrate, and spiked feet enabled me to climb vertical ice walls without ever experiencing muscle leg fatigue. Through stronger and better. Technology had eliminated my disability and allowed me a new climbing prowess. As a young man, I imagined a future world where technology so advanced could rid the world of disability, a world in which neural implants would allow the visually impaired to see, a world in which the paralyzed could walk via body exoskeletons. Sadly, because of deficiencies in technology, disability is rampant in the world. This gentleman is missing 3 limbs. As a testimony to current technology, he is out of the wheelchair, but we need to do a better job in bionics to allow one day full rehabilitation for a person with this level of injury. At the MIT Media Lab, we've established the Center for Extreme Bionics. The mission of the center is to put forth fundamental science and technological capability that will allow the biomechatronic and regenerative repair of humans across a broad range of brain and body disabilities. Today, I'm going to tell you how my legs function, how they work, as a kind of case in point for this center. Now, I made sure to shave my legs last night because I knew I'd be showing them off. Bionics entails the engineering of extreme interfaces. There's 3 extreme interfaces in my bionic limbs: mechanical, how my limbs are attached to my biological body; dynamic, how they move like flesh and bone; and electrical, how they communicate with my nervous system. I'll begin with mechanical interface. In the area of design, we still do not understand how to attach devices to the body mechanically. It's extraordinary to me that in this day and age, one of the most mature, oldest technologies in the human timeline, the shoe, still gives us blisters. How can this be? We have no idea how to attach things to our bodies. This is the beautifully lyrical design work of Professor Neri Oxman at the MIT Media Lab, showing spatially varying exoskeletal impedances, shown here by color variation in this 3D printed model. Imagine a future where clothing is stiff and soft where you need it, when you need it, for optimal support and flexibility without ever causing discomfort. My bionic limbs are attached to my biological body via synthetic skins with stiffness variations that mirror my underlying tissue biomechanics.
To achieve that mirroring, we first developed a mathematical model of my biological limb. To that end, we use imaging tools such as MRI to look inside my body to figure out the geometries and locations of various tissues. We also took robotic tools. Here's a 14 actuator circle that goes around the biological limb. The actuators come in, find the surface of the limb, measure its unloaded shape, then they push on the tissues to measure tissue compliances at each anatomical point. We combine these imaging and robotic data to build a mathematical description of my biological limb shown on the left. You see a bunch of points or nodes. At each node, there's a color that represents tissue compliance. We then do a mathematical transformation to the design of the synthetic skin shown on the right. We've discovered optimality is where the body is stiff, the synthetic skin should be soft. Where the body is soft, the synthetic skin is stiff. And this mirroring occurs across all tissue compliances. With this framework, we produce bionic limbs that are the most comfortable limbs I've ever worn. Clearly, in the future, our clothing, our shoes, our braces, our prostheses will no longer be designed and manufactured using artisan strategies, but rather data-driven quantitative frameworks. In that future, our shoes will no longer give us blisters. We're also embedding sensing and smart materials into the synthetic skins. This is a material developed by SRI International, California. Under electrostatic effect, the material is compliant. It's like floppy like paper. Then the button's pushed, a voltage is applied, and it becomes stiff as a board. We embed this material into the synthetic skin that attaches my bionic limb to my biological body. When I walk here, it's no voltage. My interface is soft and compliant. The button's pushed, voltage is applied, and it stiffens, offering me a greater maneuverability of the bionic limb. We're also building exoskeletons. This exoskeleton becomes stiff and soft in just the right areas of the running cycle to protect the biological joints from high impacts and degradation. In the future, we'll all be wearing exoskeletons in such common activities such as running. Next, dynamic interface. How do my bionic limbs move like flesh and bone? At my MIT lab, we've studied how humans with normal physiologies stand, walk, and run. What are the muscles doing, and how are they controlled by the spinal cord? This basic science motivates what we build. We're building bionic ankles, knees, and hips. We're building body parts from the ground up. The bionic limbs that I'm wearing are called biomes. They've been fitted to nearly 1,000 patients, 400 of which have been US wounded soldiers. How does it work? At heel strike under computer control, the system controls stiffness to attenuate the shock of the limb hitting the ground. Then at mid stance, the bionic limb outputs high torques and powers to lift the person into the walking stride, comparable to how muscles work in the calf region. This bionic propulsion is very important clinically to patients. So on the left, you see the bionic device worn by a lady. On the right, a passive device worn by the same lady that fails to emulate normal muscle function, enabling her to do something everyone should be able to do, go up and down their steps at home. Bionics also allows for extraordinary athletic feats. Here's a gentleman running up a rocky pathway. So Steve Martin, not the comedian, who lost his legs in a bomb blast in Afghanistan. We're also building exoskeletal structures using these same principles that wrap around the biological limb. This gentleman does not have any leg condition, any disability. He has a normal physiology. So these exoskeletons are applying muscle-like torques and powers so that his own muscles need not apply those torques and powers. This is the first exoskeleton in history that actually augments human walking. It significantly reduces metabolic cost. It's so profound in its augmentation that when a normal, healthy person wears the device for 40 minutes and then takes it off, their own biological legs feel ridiculously heavy and awkward. We're beginning the age in which machines attached to our bodies will make us stronger and faster and more efficient. Moving on to electrical interface. How do my bionic limbs communicate with my nervous system? Across my residual limb are electrodes that measure the electrical pulse of my muscles. That's communicated to the bionic limb. So when I think about moving my phantom limb,
The robot tracks those movement desires. This diagram shows fundamentally how the bionic limb is controlled. So we modeled the missing biological limb, and we've discovered what reflexes occurred, how reflexes of the spinal cord are controlling the muscles. And that capability is embedded in the chips of the bionic limb. What we've done then is we modulate the sensitivity of the reflex, the modeled spinal reflex, with the neural signal. So when I relax my muscles, my residual limb, I get very little torque and power. But the more I fire my muscles, the more torque I get, and I can even run. And that was the first demonstration of a running gait under neural command. Feels great. We want to go a step further. We want to actually close the loop between the human and the bionic external limb. We're doing experiments where we're growing nerves, transected nerves, through channels or microchannel arrays. On the other side of the channel, the nerve then attaches to cells. Skip. The motor channels, we can sense how the person wishes to move. That can be sent out wirelessly to the bionic limb. And then sensors on the bionic limb can be converted to stimulations and adjacent channels, sensory channels. So when this is fully developed and for human use, persons like myself will not only have synthetic limbs that move like flesh and bone, but actually feel like flesh and bone. This video shows Lisa Millette shortly after being fitted with 2 bionic limbs. Indeed, Bionics is making a profound difference in people's lives. Oh my God, I can't believe it. It's just like I've got a real leg. Don't start running. Now turn around and do the same thing walking up. Walk up, get on your heel to toe, like you normally just walk on level ground, try to walk right up. Oh my God. We're pushing you up. Yes, I'm not even, I can't even describe it. Pushing you right up. Next week, I'm visiting the centers. Thank you. Thank you. Thank you. Next week, I'm visiting the Center for Medicare and Medicaid Services, and I'm going to try to convince CMS to grant appropriate code language and pricing so this technology can be made available to the patients that need it. Thank you. It's not well appreciated, but over half of the world's population suffers from some form of cognitive, emotional, sensory, or motor condition. And because of poor technology, too often conditions result in disability and a poor quality of life. Should be a part of our human rights. Every person should have the right to live life without disability if they so choose. The right to live life without severe depression. The right to see a loved one in the case of seeing impaired, or the right to walk or to dance in the case of limb paralysis or limb amputation. As a society, we can achieve these human rights if we accept the proposition that humans are not disabled. A person can never be broken. Our built environment, our technologies are broken and disabled. We, the people, need not accept our limitations, but can transcend disability through technological innovation. Indeed, through fundamental advances in bionics in this century, we will set the technological foundation for an enhanced human experience, and we will end disability. I'd like to finish up with one more story, a beautiful story. The story of Adrienne Haslett Davis. Adrienne lost her left leg in the Boston terrorist attack. I met Adrienne when this photo was taken at Spaulding Rehabilitation Hospital. Adrienne is a dancer, a ballroom dancer. Adrienne breathes and lives dance. It is her expression, it is her art form. Naturally, when she lost her limb in the Boston terrorist attack, she wanted to return to the dance floor. After meeting her and driving home in my car, I thought, I'm an MIT professor. I have resources. Let's build her a bionic limb to enable her to go back to her life of dance. Brought in MIT scientists with expertise in prosthetics, robotics, machine learning, and biomechanics.
And over a 200-day research period, we studied dance. We brought in dancers with biological limbs, and we studied how do they move? What forces do they apply on the dance floor? We took those data and we put forth fundamental principles of dance, reflexive dance capability, and we embedded that intelligence into the bionic limb. Bionics is not only about making people stronger and faster. Our expression, our humanity can be embedded into electromechanics. It was 3.5 seconds between the bomb blasts and the Boston terrorist attack. In 3.5 seconds, the criminals and cowards took Adrienne off the dance floor. In 200 days, we put her back. We will not be intimidated, brought down, diminished, conquered, or stopped by acts of violence. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce Adrienne Haslett-Davis, her first performance since the attack. She's dancing with Christian Leitner. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Ladies and gentlemen, members of the research team, Elliot Rouse and Nathan Bertzi. Elliot and Nathan. Woo. Bueno, chicos, pues les digo, era un video ya donde pueden ver ustedes las aplicaciones de las prótesis mioeléctricas, ¿verdad? Entonces, está muy padre, pero pues les digo, pues ahí el financiamiento de ese tipo de laboratorios pues es muy grande y se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Por ahí ya les pasaré otro video, como es un poquito más largo, acerca de prótesis mecánicas, pero está muy divertido porque es para animalitos. Hasta un cocodrilo ponen por allí, sí, pero varios tipos de animalitos. Son más mecánicas, pero te das cuenta del ingenio en el diseño para cada uno de los animales y cada una de sus situaciones o características muy especiales de la amputación, ¿sí? Pero bueno, por ahí ya estamos viendo algunas aplicaciones. Hay uno que me gusta ponerlo porque sí da un poquito de tristeza de cómo puede afectar una amputación a una persona a nivel psicológico, ya fuera de lo físico, a nivel psicológico. Por ahí ponen una niñita de como de unos 4, no, creo que es más grandecita, como unos 6 años, una amputación de su mano también, y pues realmente se ve que todavía no se adapta a ese tipo de defecto físico y es como que muy triste para ella. Tiene un nivel de timidez también muy fuerte. Y les digo, a veces también la prótesis no nada más pensar en la cuestión física, sino también en la cuestión psicológica. Pues por ahí estaremos poniendo algunos videos interesantes, ¿sí? Sale pues, de mi parte es todo. Creo que ya tienen el material suficiente para llegar a trabajar
con el doctor Víctor Hugo Fuentes el viernes, que solamente se ve cartílago, hueso compacto y hueso esponjoso, ¿sí? Entonces, de mi parte es todo. Nos vemos hasta la siguiente semana, el lunes de la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. A ustedes, hasta luego. Profe, nos vemos. Adiós. Oye, profe, una pregunta. Sí, El famoso tuétano, ¿qué viene siendo? es lo que les decía que por dentro del hueso van a ver un video muy interesante donde tener el hueso, esos huesos largos, tenerlos como, ¿cómo les diré? Bueno, son cilindros, pero por dentro está hueco. Van a ver hasta un experimento donde la gran fortaleza que tiene un hueso por el hecho de ser como hueco, ¿sí? Pero adentro de ese hueco está el tuétano y es grasa, es tejido adiposo, es tejido adiposo. No es como la carnita que te comes que realmente es el músculo, pero el tuétano sí es el tejido adiposo. Le llaman médula ósea amarilla, pero sí es grasita principalmente. Muy rica, muy rica, Gracias. eso sí. Sí. Hasta Vale, luego. profe, nos vemos, gracias. Hasta luego.